Adelante. Muy bien, pues continuemos con nuestro temario, mis queridos alumnos. Espero todos se encuentren muy bien en este día. El día de hoy, pues vamos a continuar con lo que es la historia en el deporte. Nos vamos a dar cuenta del por qué es una situación necesaria e importante. Y bien, recapitulando, pues hemos estado viendo los beneficios de la actividad deportiva, centrada desde la función social, centrado desde la estructura cognitiva, la función financiera, la cuestión ambiental. Y vamos a pasar el día de hoy entonces a las cuestiones históricas. Sabemos ahí que el individuo social está relacionado con esta función histórica que le es necesaria, pero que el deporte no queda fuera de tener también una situación histórica. No hay duda que por encima de la historia, el deporte tiene una situación fundamental en el desarrollo del mismo, ya que parte de esta situación del deporte, sus raíces, pues las podemos encontrar desde antes de los griegos, si bien los griegos la retoman en esa situación con la antigüedad y son los más visibles, pues desde el momento en el cual un individuo podemos nosotros arriesgarnos, empezó a correr por primera vez, ya estaba ahí una actividad deportiva. Entonces quiere decir que el individuo inicia haciendo deporte desde hace mucho tiempo atrás. Y en esta situación cabe mencionar y decir que para poder identificar la historia y el deporte y su relación con el individuo, pues tenemos un emblema ahí muy importante que son conocidos como los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos es el emblema mundial y que tiene toda una relación histórica con el deporte. Entonces, es ahí donde vamos a centrar y vamos a ver qué tan importante está esta relación. Si nos ponen el video, por favor. El deporte se creó para exaltar los valores, la disciplina y fomentar el espíritu, una práctica que podemos considerar llena de beneficios a quienes la ejercen, una fuente de entretenimiento a sus espectadores y para algunos un fragmento esencial en sus vidas, llegando inclusive a causar distintas emociones y sentimientos a la hora de practicarlo. Sin embargo, las cosas no siempre han sido como podemos observar hoy en día. A través de los años ha habido innumerables acontecimientos que han marcado diferencias en la actividad física y el deporte como tal. Prehistoria. La prehistoria estudia la vida del hombre primitivo, desde su aparición en la Tierra hasta la invención de la escritura. En el periodo paleolítico vivían en las cavernas o cuevas, se alimentaban de raíces, frutos silvestres, semillas, cazaban animales salvajes y pescaban. Había grupos de los cuales estaban dirigidos por el más fuerte. En el periodo neolítico, el hombre empezó a construir sus primeras viviendas, aprendió a pulir la piedra, descubrió la agricultura, domesticó algunos animales, se hizo sedentario. Las principales actividades físicas que se realizaban eran la danza, que fue el comienzo del ejercicio físico con ritos religiosos. El juego, la preparación física para la supervivencia. Nadar. Al inicio los hombres lo hacían chapoteando, por sin experiencia, pero con el paso de los años mejoró su habilidad. Saltar. Correr.
Esta era una de las actividades más esenciales para la lucha por la existencia. La lucha era utilizada también para demostrar autoridad, fortaleza, masculinidad y adquirir respeto entre las tribus. Mesopotamia. Se localiza entre los ríos Tigris y Éufrates. Se dieron condiciones geográficas para que aparecieran las primeras grandes ciudades, sociedades organizadas y el cultivo de regadío. Su religión era politeísta. Gracias a la invención de la escritura cuneiforme, algunos bajorrelieves y esculturas, las figurillas de barro y de metal, tenemos alguna información sobre el deporte. Lo más destacable es un texto que recoge el entrenamiento de los caballos para las carreras. Es conocido como texto Kikuli, que podía ser el intendente de la caballería del rey. En él se narra día a día y detalladamente el entrenamiento y cuidado de los caballos en su preparación para las carreras de pista, tirando de un carro. Comienzan así las carreras de carros, un deporte paramilitar relacionado con lo militar. Era absolutamente necesario el entrenamiento de los caballos y la utilización del carro en la guerra, para poder defenderse frente a los adversarios. Esto explica su éxito como deporte. Además de las carreras de carros, consta la existencia de otros deportes como el boxeo, la natación, las carreras o la lucha, por inscripciones en bajorrelieves y figurillas. Egipto. Esta civilización se encontraba ubicada a las orillas del río Nilo. Los egipcios tenían una forma de gobierno que estaba bajo el mando de los faraones. Su religión era politeísta. Las pirámides son las construcciones más majestuosas que ha llevado a cabo esta civilización. Crearon su propia escritura utilizando jeroglíficos. El deporte ocupaba una parte importante en el ocio de los jóvenes de la antigüedad. Algunas actividades, como las artes marciales, estaban preferentemente reservadas a la aristocracia. Podemos relacionar algunas de estas actividades deportivas en la época con algunos deportes modernos, como el atletismo. Este se practicaba a carreras de pie, ida y vuelta, de unos 100 kilómetros de distancia. Los corredores invertían cerca de 8 horas en realizar el trayecto. Asalto con palo es otro deporte de lucha muy popular en el Antiguo Egipto. La lucha está atestiguada por numerosas representaciones. Esta muestra a 6 boxeadores en posición de combate. También se disputaban carreras de carros y deportes acuáticos en el Nilo. Los nobles practicaban la caza para divertirse, y los arqueros recibían lingotes de cobre. Creta. Principal isla de Grecia. Su comercio se veía favorecido por la fabricación y exportación de productos de lujo en oro y plata, y cerámicas. Poseían la escritura divisible en estas 3 etapas: jeroglífica, lineal A y lineal B. El deporte cretense del salto del toro, que aparece en multitud de vasijas y objetos diversos encontrados en las excavaciones, se trataba de una serie de ejercicios acrobáticos, para los que evidentemente se requerían unas cualidades físicas importantes. Además del salto del toro, también el boxeo formaba parte de las actividades físicas habituales de los cretenses. En gran número de piezas se observa el interés de la civilización cretense. Mostró por el vigor no agresivo, el desarrollo corporal no violento y la habilidad en el movimiento. La realización de los Juegos Olímpicos por parte de los griegos tenía lugar cada 4 años y se celebraba en el estadio de Olimpia. Los principales deportes que se jugaron durante ese periodo fueron el atletismo, pancracio, salto, carrera de expedición, lanzamiento de disco y de jabalina. En Creta también se llevaba a cabo su práctica por parte de los ciudadanos aficionados a la naturaleza, al culto y bienestar del cuerpo, y a los espacios abiertos. China. Tiene sus orígenes en la cuenca del río Amarillo, donde surgieron las primeras dinastías Xia, Shang y Zhou. En la sociedad de la antigua China, el emperador estaba en el pináculo de la pirámide social. Abajo, la estructura social, que agrupaba a los ministros funcionarios, los militares, los grandes comerciantes y el clero estaban abajo. Y finalmente estaban los campesinos, artesanos y pequeños comerciantes. El deporte continuó expandiendo sus horizontes y
formándose en algo cada vez más estructurado como lo conocemos hoy en día. El Suju fue uno de los más populares, antecedente del actual fútbol, origen remontado a unos 3000 años atrás, cuando evolucionó desde un juego infantil que consistía en patear una bolita de piedra. Los partidos de Suju fueron normalizándose. Según los ritos de Song, se jugaba a Suju en cada gran festejo de la corte. Durante la dinastía Han, las estrategias militares tomaron el Suju como medio para entrenar al ejército, pues pensaban que con el deporte los soldados podrían mejorar su estado de salud, fortalecer el espíritu de valentía y aumentar la conciencia de ataque y defensa. El Shiwan era otro deporte popular en la antigua China, en el que se utilizaba un palo para golpear una pelota. Al principio se jugaba de dos formas diferentes, a caballo o a pie. La primera era parecida al polo, la segunda era más bien al estilo del hockey. El juego consistía en que dos equipos golpeaban la bola con un palo excavados para meterla en los hoyos. Quien metía más goles era el ganador. El celio, antecesor del tiro con arco, se practicaba a caballo. Según la regla, los que rompían la rama y la cogían con la mano ganaban. Los que solo rompían la rama, pero fallaban en cogerla, no ganaban completamente. Y los que fallaban al disparar, perdían. Este concurso llegó a ser uno de los ejercicios principales de la institución militar en la dinastía Song. El Jiaodong era un deporte de lucha para demostrar el valor del monarca, originado en una batalla de la sociedad primitiva entre dos tribus. Fue convirtiéndose en un deporte que combinaba la fuerza y las habilidades, un deporte competitivo y espectacular. Estos eran concursos oficiales donde acudían espectadores desde muy lejos. Durante esa época, tanto hombres como mujeres eran aficionados a la lucha y se interesaban también por este deporte. India. Formaron aldeas, sobre todo en el valle del río Indo, que fueron creciendo hasta convertirse en ciudades. Había barrios residenciales donde habitaba la población que integraba las clases sociales más favorecidas. Construyeron canales subterráneos y pozos de donde extraían el agua. La mayor parte de las actividades físicas estaban relacionadas con la religión, tal como el baile. Además de practicarse en ceremonias religiosas, se ejecutaba en bodas y en festivales. El baile, música y otras actividades formaban parte de la educación integral, particularmente para la clase alta. Como parte de las actividades espirituales y religiosas de la población hindú, se practicaba con regularidad una serie variada de movimientos corporales coordinados y posturas, conjuntamente con ejercicios de respiración. Se cree que esta población infantil y juvenil practicaba juegos de persecución, juegos de organización sencilla, carreras, bailables y lucha. Además, el polo se origina del Saho Kangheg, jugado en la India. Muy bien. Vemos ahí la importancia de esto que estamos trabajando y estamos mencionando. El deporte va de la mano con el ser humano. Podríamos apostar entonces en estos momentos en formular y respetar y construir un nuevo paradigma. Podemos nosotros entonces decir que el hombre inventó el deporte o el deporte hizo al hombre. Tenemos ahí una buena pregunta para ustedes para empezar a recapitular todo esto que es su formación y lo que estamos trabajando, y que bien con el video nos acercamos a esta relación del deporte con el ser humano, y que en toda acción física donde se incluya el uso del cuerpo con algunas herramientas, pues podemos hablar que ya es una situación deportiva. De ahí que las cuestiones deportivas en la actualidad pues, son inmensas. Ya podemos apalabrarlas y hacer una lista, llegar a grandes cantidades de deportes que están ahí vigentes. Entonces, el deporte es un fenómeno metropolitano, ya que es una situación que está ligada
al contexto donde se está desarrollando, como lo acabamos de ver en el video. Pertenece a una metrópoli, pertenece a una situación de una cuestión de ciudad. No es netamente un fenómeno moderno. Entonces nos daremos cuenta que el deporte como un fenómeno metropolitano es el vínculo existente entre el ser humano, las ciudades y el deporte, ya que esta cuestión va apareciendo a lo largo del desarrollo. Vimos que el video nos hablaba de nombres característicos, ciudades y algunas actividades que se realizaban y que eran consideradas como deportivas. Entonces, en las primeras décadas de los siglos anteriores, el deporte constituye ese elemento cultural que posibilita la construcción de los individuos sociales. Y esa cuestión de los individuos sociales formula en una estructura de ciudad. Y las cuestiones, cuando van formulando la situación y las estructuras del registro, nos conllevan a entender este proceso histórico. Nos damos cuenta que entonces el deporte no es una situación moderna y actual. En la antigüedad o desde la antigüedad se ha ido desarrollando. Y esta a su vez ha ido formulando procesos evolutivos. Nos mencionaban ahí las cuestiones del uso de las vasijas y cómo es que las vasijas formaban y nos documentan elementos importantes de ese desarrollo. Es ahí entonces donde el deporte se empieza a nacionalizar. Cada ciudad, cada país tiene sus propias fuentes históricas con los registros del deporte, que de ahí se deviene, que el deporte que ellos han podido formular y aportar a estas cuestiones de los movimientos sociales. Por eso es que el crecimiento de las ciudades y de las mismas sociedades promueve que el individuo se reformule y a su vez incremente sus actividades y a su vez afecte de manera sistemática pues todo lo que está a su alrededor. Y esto es los procesos evolutivos de los mismos deportes, cómo es que han ido cambiando, formulándose y reformulándose para que así ellos puedan formular en este mismo reconocimiento los procesos históricos. El video, entonces, nos viene a nutrir en esta función de la importancia de aquello que hemos estado trabajando. Cuando vimos la situación de lo ambiental, la función de lo social, y se dan cuenta, no salimos, lo estamos tocando. Por eso es que en el desarrollo histórico, pues también el ambiente conocido por estaciones se formula. Un ejemplo de esto, pues son los Juegos Olímpicos. Tenemos Juegos Olímpicos de invierno, que sus características están relacionadas con el ambiente. Recuerden que cuando vimos la función y esa armonía con el ambiente en las cuestiones deportivas, dábamos cuenta de la importancia de estos elementos y los factores que rodean al deporte. Si nosotros vivimos en una ciudad como la nuestra, la Ciudad de México, que sus temperaturas en épocas de frío no alcanzan las capacidades de algunas otras zonas invernales, como en Estados Unidos, como en Japón, que ahí sí alcanzan esos grados, pues nosotros no podríamos hacer una promoción de tener o buscar o convertirnos en una sede de Juegos Olímpicos de invierno. Ven esta situación de la importancia, por eso es que la cuestión histórica tiene su referente, pero va de la mano con la función de lo social, la situación ambiental y la cuestión de las finanzas. Es ahí, entonces, donde vemos que en nuestro país ¿podemos prepararnos para competir en Juegos Invernales? Sí, pero solamente algunos, no todos, porque tendríamos que buscar el ambiente adecuado, propiciarlo, recordemos, crearlo, y así formular
estas estructuras para que nosotros podamos generar competidores de ese nivel. Pero en cambio hay otras competencias que podemos hacer. Es ahí lo que les vengo mencionando con la estructura del el nacionalismo y el deporte, ya que el nacionalismo busca y genera la función de las consideraciones que simbolizan los progresos de la naturaleza humana ligada al proceso cognitivo. Es aquí donde históricamente el individuo se apropia de algunos deportes y los convierte en estructuras de movimientos nacionales. Si yo les pregunto a ustedes en estos momentos, cuando hablamos de deporte en México, ¿cuál es el que viene a su mente en primera instancia? Y si yo les pido, háganme una lista de 5 deportes más importantes para ustedes, se podrían dar cuenta que podemos sacar factores estadísticos y darnos cuenta que un deporte en específico va a formular la aceptación de lo que está ahí vigente. Eso que está ahí vigente, que no se percibe, pero que se alcanza a entender, es la cuestión del nacionalismo. Aquello que se formula como una situación perteneciente. Nación, en su etimología, significa que nació en tal lugar. Por eso es que, a manera de ejemplo, cuando ustedes les preguntan cuál es su nacionalidad, la respuesta apunta a decir que la nacionalidad es mexicana. Entonces, es ahí donde la etimología opera en su función. El individuo nació en México. Y cuando de manera cognitiva formulamos nosotros un nacionalismo hacia el deporte, es porque le empezamos a dar entonces esa garantía e esa importancia para poderla entender. Siguiente diapositiva, por favor. Y esa estructura es lo que da la función del nacimiento. Muy bien, en estos momentos les voy a dar 5 minutos para que recordemos nuestro ejercicio anterior. Ustedes tenían que hacer un club deportivo. Ahora la pregunta para ustedes, porque será su evaluación para esta materia, es que ese club deportivo le vayan agregando todos estos simbolismos que estamos trabajando y que en estos simbolismos que estamos trabajando ustedes puedan formular las características importantes para que ese club deportivo, si recuerdan, hablábamos ahí de hacer un club deportivo en el bosque y nos imaginábamos o nos llevaba a esa situación de la imaginación, en la cual, pues imagínense una elíptica ahí o una corredora con una vista de un bosque y ofrecer eso como una situación de un club deportivo y podremos darle nombre de caminata antiestrés. Lo sustentamos de una forma teórica. Recuerden que hace unos momentos les mencionaba que estamos aquí para crear y reformular paradigmas. Y en esta situación tenemos que construir, porque pues, es lo que vamos a ofrecer y esa es nuestra visión como, como innovadores en las cuestiones del deporte. Por eso es que es necesario que conozcamos el deporte en donde se relaciona y cómo se relaciona. En clases anteriores formulábamos los ejemplos de aquellos que construyen sus gimnasios en espacios abajo de un puente y formula y opera el mecanismo. Funciona y se convierte en un lugar acreditado donde algunos quieren participar. Entonces nos damos cuenta
que la visión de la creación no está situada en una estructura reductiva, sino que está y estructurada en una instancia de creación. Entonces, en estos momentos tienen ustedes 5 minutos para que mediante lo que estamos trabajando, ustedes reformulen ese espacio deportivo y me le vayan agregando más elementos. Recuerden que su espacio deportivo, su club deportivo es y tendrá que ser el mejor, ¿sí? Entonces, 5 minutitos para que no se me aburran viéndome de una forma lineal y estructuren y reestructuren su propuesta de su gimnasio, de su club deportivo, de lo que ustedes hayan decidido formular. Nos vemos en un momentito.